El caso del día de hoy es un caso que se resolvió por un test de ADN. Cuando vi, realmente no podía creer el giro que tuvo esta historia, al punto que me tenté y yo mismo me hice un test de ADN porque quería saber cómo era. Por eso, en este caso, nos asociamos con la mejor empresa de análisis de ADN del mundo. Estamos hablando de MyHeritage, que es una compañía que te permite saber de dónde provienes extrayendo el ADN y comparando con las cientos de miles de personas que ya se hicieron el mismo test. Les quiero mostrar que me llegó un kit para poder saber de dónde provienes. Asimismo, MyHeritage es una empresa que brinda este servicio que es sumamente interesante con el análisis de tu ADN en más de 40 grupos étnicos y más de 2.400 regiones. Así como ven, me llegó el kit con toda la explicación. Lo único que tuve que hacer es brindar una muestra de saliva, poner la muestra en un tubo y dejarlo en el correo. Unas semanas después ya tenía los resultados de mi prueba de ADN. Bueno, me llegaron los resultados de MyHeritage y vamos a ir viendo qué soy. Bueno, dice que soy 36% ibérico, 22,6% italiano y 41,4% de otros grupos genéticos. Europeo del norte y del oeste. Holanda, Alemania, República Checa, Bélgica, Francia, Suiza, Austria. Tengo 17%. Balcánico, ya tengo 2,2%, pero me dice que ibérico como España, Portugal, parte de Italia, tengo 36% y como dije 22,6% italiano. Y además tengo también 22,6% toda la región de Sudamérica hasta parte de México. Lo cual es súper cool. Yo ahora estoy grabando esto desde México, desde Tulum. Si ustedes quieren también saber de dónde provienen, pueden ingresar al enlace en la descripción o pueden ingresar a MyHeritage. Obtienen este pack, como vieron en el video, es un proceso súper fácil y de esa manera van a saber de dónde viene su familia. A mí me parece espectacular, estoy súper sorprendido. Creo que lo que más me sorprende es lo de Europa del Norte y del Oeste. Eso es lo que más me sorprende porque no sabía. Así que vayan al enlace en la descripción y de esa manera pueden ustedes también saber de dónde vienen. Gracias a MyHeritage por haber patrocinado este video. Para el caso de hoy quiero que se ubiquen en el año 1997. Parecía un día normal en vacaciones de verano en el campamento del lago Garnett en Michigan, Estados Unidos. Este es un campamento, digamos que rústico. En esa época era solo un terreno estatal donde los lugareños iban con sus carpas o trailers a acampar entre amigos o familia. Algunos de los acampantes se habían quejado con el encargado del campamento de que había un olor muy fuerte viniendo del baño. Cuando el encargado se fue a mirar, se dio cuenta que el tanque estaba rebasando de lleno y que, extrañamente, la tapa de cemento del pozo detrás del baño de los hombres estaba mal puesta. Al ver esto, llamaron a la barométrica para que fuera a vaciar el tanque séptico. En este tipo de lugares, los baños tienen pozos, entonces es normal que le agarrara olor cuando se estaba llenando. Y en ese momento había que vaciarlo. James Everhart, un trabajador de 24 años, fue a vaciar el pozo séptico el 26 de junio. Ellos usaron un camión con un motor conectado a un tubo grueso que succiona la materia fecal. Cuando puso a funcionar la máquina, todo era normal hasta que se trancó inesperadamente. Cuando se trancó, James se acercó para ver qué había en el tubo. Al comienzo parecía una muñeca, pero después se acercó más para inspeccionar y es ahí cuando se dio el terrible hallazgo. Era el cuerpo sin vida de una bebita recién nacida. James obviamente reportó el hallazgo a la policía de Garnett, quienes hicieron el levantamiento del cuerpo. James dijo que parecía una pesadilla, apenas pudo hablar en entrevistas porque le chocó demasiado lo que había pasado. Cuando se hizo la autopsia se confirmó que era una beba que tenía unas 36 a 42 semanas de gestación, o sea, la beba estaba cerca de llegar
al término. Se determinó que la infante falleció por asfixia. Su muerte pudo haber sido evitada con asistencia médica y también descubrieron que ya había estado un tiempo ahí. Se cree que se la dejó en la fosa el 1 de junio y fue descubierta recién el 26. Lo que aún no sabían era si es que había nacido con vida o no, porque había una posibilidad que hubiera muerto antes o durante el parto, pero sí se confirmó que cuando la tiraron a la fosa ya estaba sin vida, porque no había aspirado materia fecal. Para este caso tengo que aclarar que el pueblito de Garnett es muy chico. Solo eran unos 60 habitantes. Son como 12 casas al costado de una ruta. Se imaginarán lo que habrá sido esta noticia en una comunidad tan chica. Los lugareños dieron pistas a la policía y se investigó a cada una de las personas, pero no parecían llegar a ninguna conclusión. Lo más raro es que este campamento era muy poco conocido. Por eso la policía investigó principalmente a las mujeres de la zona, porque el campamento era tan chico que ni siquiera aparecía en los mapas en esa época. O sea, realmente era un lugar que solo los lugareños conocían. Por eso pensaban que tenía que ser una persona del pueblo. Pero por otro lado, resultaba muy raro que una mujer en un pueblito tan chico pudiera esconder un embarazo entero. Era una comunidad muy pequeña como para que una mujer embarazada apareciera simplemente sin bebé, sin panza y que nadie hubiera preguntado nada. Se investigó uno a uno cada consultorio de ginecólogos, obstetras, incluso investigaron a las farmacias que vendían test de embarazos no solo en Garnett, sino también en los pueblos en los alrededores, considerando que quizás la persona pudo haberse hecho controles en otro lugar para que nadie se enterara, pero no tuvieron éxito. Si se ponen a pensar, esconder un embarazo va mucho más allá que simplemente esconder una panza. Normalmente una mujer se hace un test de embarazo, tiene una pareja que se va a dar cuenta, se van a hacer ecografías, hacen seguimiento con un médico, toman vitaminas. La familia espera la llegada del bebé, o sea, eso sería lo normal. En este caso, es como que nadie sabía de dónde salió esta beba, lo cual era demasiado extraño. Muchas personas fueron investigadas, no hubo ningún testigo de lo ocurrido. Se instó a que los padres de la beba aparecieran, pero por más de los esfuerzos de toda la comunidad por resolver quién era el responsable de esto, parecía imposible descubrir qué ocurrió. La bebita recibió el nombre de Bebé Garnett por la comunidad en la cual fue encontrada. Las personas donaron un espacio en el cementerio, un pequeño ataúd blanco y una tumba que decía Baby Garnett. Se hizo una ceremonia a la cual asistieron más de 40 personas de la comunidad a darle flores y una despedida digna a la bebé. Si bien pasaban los años sin pistas, la comunidad no se olvidaba. Era un caso que quedó en los pensamientos de todos por lo terrible del hecho y por el misterio que rodeaba al crimen. Por años y años parecía que iba a ser un caso que quedaría sin resolver hasta que un día todo cambió. Ahora vamos mucho después, unos 24 años después. En Navidad del año 2021, una chica de 23 años llamada Jenna Gerwatowski, que trabajaba en una pequeña florería en Estados Unidos, vio que su mejor amiga recibió un kit de ADN por Navidad, muy parecido al que les mostré al comienzo de este video. Es de esos kits que te pasas un hisopo dentro de la boca y te dan resultados interesantes sobre tus ancestros, así como lo vieron al comienzo de este video. También te da información de enfermedades que podrías tener, entre otras informaciones interesantes. La amiga de Jenna se hizo el test, mandó la muestra y cuando tuvo el resultado se fue a mostrarle a su amiga. Esto le causó tanta curiosidad a Jenna que decidió hacerse ella misma el test para compararlo con el de su amiga, especialmente porque ella tenía toda una parte de su familia que nunca conoció. Entonces ella recibió el kit, escupió en el tubito, se pasó el hisopo por la boca y mandó el test. Cuando Jenna recibió los resultados, todo parecía normal. Ella comparó con su amiga los resultados y se olvidó del tema.
hasta que un año después recibió una llamada de un detective de la policía del estado de Michigan diciéndole que encontraron su perfil genético y que tenían una coincidencia indirecta con un crimen. Jenna obviamente empezó a desesperarse. Lo primero que pensó fue que o se iba a ir presa o que alguien había muerto, pero el caso no era reciente, sino un caso muy antiguo. Yo siempre quise hacerme este test de ADN y por fin lo pude hacer, así que no se olviden, en la descripción ustedes también pueden hacerse este testeo con MyHeritage. En el año 2017, la policía de Michigan decidió reabrir el caso de la bebita Garnett, pero sin resultados decidieron ir por el ADN. En el año 2020 le entregaron el esqueleto de la bebita a un laboratorio privado que a partir de una parte del fémur desarrolló un árbol genealógico por 2 años. Y en el año 2022 los científicos lograron llegar a un perfil genético que específicamente tenía una línea de descendencia y este perfil coincidía perfectamente con la familia de Jenna. El detective le explicó a Jenna que estuvieron analizando su perfil genético y que tenía coincidencias significativas, pero necesitaban seguir comparando con otros perfiles. Entonces le dijo que una investigadora en Chicago que tenía un centro de ADN a nivel mundial la iba a llamar cuando saliera de su trabajo para tomarle más datos y subir su perfil genético a una red a nivel global para seguir investigando. Cuando Jenna llegó a su casa le contó lo que estaba pasando a su mamá, Cara, y su mamá le dijo que no le diera sus datos a personas extrañas porque tenemos que decir que en ese momento el abuelo de Jenna había recibido un llamado que le dijeron que supuestamente su hijo había muerto y terminó siendo una estafa. Todo fue una trampa para tratar de sacarle información al abuelo. Entonces, obviamente con eso que pasó justo ese mismo día, Jenna y Cara estaban muy desconfiadas. La investigadora la llamó, le pidió permiso para usar su perfil genético, ella les dijo que sí podían usar y también le pidió su contraseña. Cuando le pidieron la contraseña, Jenna se asustó, sintió que era una estafa, entonces cortó la llamada en ese momento. Una semana después, Jenna estaba de vuelta trabajando en la florería como cualquier día normal y recibió una llamada de su mamá Cara, que le dijo que tenía que salir de su trabajo. Ella le dijo que no podía salir así sin más y su mamá le dijo que se fuera de inmediato porque era una emergencia. Como Jenna nunca faltaba en el trabajo, su jefa se había dado cuenta de que algo estaba pasando. Entonces le dijo que se fuera sin problema y que ella la cubriría. Al llegar a su casa, Jenna vio que su mamá estaba llorando y que su prima estaba acompañándola con cara de shock. Su prima le dijo que esa llamada que ella recibió no era una estafa, que la policía había llegado a su casa esa mañana y le estuvieron explicando que estaban casi seguros de que alguien en su familia estaba relacionado al caso de la bebita Garnett y que Jenna tenía que contactarse con la mujer de Chicago porque necesitaban su ADN de inmediato. Los investigadores subieron el perfil de Jenna al banco de ADN y el resultado era que la bebé Garnett efectivamente era un pariente lejano suyo. En ese momento le preguntaron si podían hablar con su madre Cara y como estaba ahí al lado, le pasó el teléfono y le pidieron también a ella que les facilitara su ADN. Cuando los investigadores hablaron con Cara, ella les dijo que si había alguien capaz de hacer esto en su familia era su madre Nancy. Cara todavía no quiso hablar de lo que había pasado con su mamá, pero sabemos que siempre tuvieron una mala relación y que apenas tuvo 18 años, ella cortó todo tipo de contacto con su madre. Imagínense que Jenna recién a los 15 supo el nombre de su abuela porque su mamá ni siquiera quería nombrarla. Jenna dijo que su mamá le explicó por qué le había sacado de su vida y que los motivos eran más que válidos, pero todavía no se animó a hablar de esto de manera pública. Al día siguiente, la mamá de Jenna brindó su ADN y salió que la beba Garnett era su pariente directo, pero no era su hija. Entonces ahí decidieron buscar a la mamá de Cara, abuela de Jenna, que era la única que faltaba testear. Jenna contó que ella nunca conoció a su abuela porque tuvo problemas con su mamá. Luego de mucho buscar, encontraron a la abuela materna de Jenna, llamada Nancy Ann Gerwatowski, de 58 años de edad, que estaba viviendo en Wyoming.
Al comienzo, los investigadores le preguntaron a Nancy sobre el caso de la bebita Garnett y ella dijo que no era la madre. Aparentemente ella se negó a brindar su ADN de manera voluntaria, pero con orden de un juez lograron obligarla y le sacaron la muestra. Pocas horas después, Nancy pidió hablar de nuevo con los detectives y admitió que efectivamente era la madre. Después de 25 años, por fin el pueblo de Garnett tuvo respuestas. En el interrogatorio, Nancy dijo que estaba pasando por un divorcio y que ella no estaba segura de quién era el padre y que consideró interrumpir el embarazo. Poco después llegaron los resultados y efectivamente Nancy Ann Gerwatowski era la madre de la bebé Garnett. Para que no se confundan con los parentescos, la bebé Garnett es la media hermana de Cara porque tienen la misma madre pero distintos padres. Es decir, entonces Jenna sería la sobrina de la bebé Garnett. Es muy loco porque Nancy es una mujer más grande de lo que ellos esperaban. Ella tenía 33 años cuando esto ocurrió y ya tenía hijos, como por ejemplo la madre de Jenna. Digo esto porque por mucho tiempo se creyó que quizás era una adolescente que se había embarazado accidentalmente y que para ocultar lo que ocurrió se deshizo de la bebita. La madre de Jenna no sabía nada de esto, ni siquiera sabía del embarazo al parecer, lo cual es llamativo porque Cara hubiera tenido unos 15 años cuando su mamá estaba embarazada de la bebé Garnett. Lo que no sabemos es si Cara vivía con Nancy, porque los investigadores creen que Nancy dio a luz a la bebé Garnett en su casa sola y que la llevó al campamento donde dispuso del cuerpo en la fosa séptica. Cara dice que no sabía nada del bebé, capaz en esa época Nancy ya no estaba muy presente en su vida, capaz Cara se crió con su padre u otros parientes. No sabemos, pero es muy probable porque sería bastante raro que una chica de 15 no notara que su mamá estuviera embarazada. Además, poco después del descubrimiento del cuerpo, Nancy se mudó de Garnett a Wyoming, pero Cara, Jenna y todo el resto de su familia siguieron viviendo ahí. Es como que Nancy se fue del estado dejando a su hija de 15 años atrás, pero de nuevo no sabemos las circunstancias de la familia. Lo raro es que este campamento estaba a más de 30 kilómetros de la casa de Nancy y no se entiende por qué se fue a ese lugar en específico, siendo que Nancy no estaba acampando ahí. Además, el campamento estaba al lado del lago de Garnett, que quizás sería un lugar más común donde las personas se deshacen de cuerpos, pero como las personas se bañaban ahí, entonces quizás era una zona muy frecuentada. Nancy fue detenida en el 2022. En mayo del 2024 se determinó que va a ir a juicio por asesinato. Todavía está por determinarse si fue voluntario, que ella causó la muerte, o involuntario, que fue una muerte accidental. De todos modos, la autopsia ya determinó que la muerte fue por asfixia y de haberla llevado a un hospital hubiera sobrevivido. A ella se le presentaron 3 cargos. El primero es por open murder u homicidio abierto, que es un término ambiguo cuando el juez todavía no se decide si le va a acusar de homicidio premeditado u homicidio sin premeditación, pero sí se le está juzgando por homicidio. También se le agrega a esto homicidio involuntario, que es cuando se le hace perder la vida a alguien por accidente o por negligencia. En este caso sería por la falta de asistencia médica. Y por último, también se le va a juzgar por el ocultamiento del cuerpo. Los abogados de Nancy dicen que ella no se esperaba entrar en trabajo de parto, que entró en parto mientras estaba bañándose en una tina y que la bebé se atascó en el canal de parto. Nancy dijo que intentó estirar a la bebé para sacarla, pero en algún momento durante el parto, según su declaración, ella se desmayó y que cuando se despertó, la bebita estaba azul y no respiraba. Acá no soy ningún experto, pero sé que me siguen muchos médicos y madres que entienden más de esto. Déjenme en sus comentarios qué opinan de este tema. Yo sé que el parto es un tema muy delicado
y la verdad es que como yo no soy un experto estaría bueno leerles aquí abajo. Nancy también dice que como era el año 1997, ella no tenía celular ni teléfono de línea en su casa, entonces no pudo llamar a pedir asistencia médica. Ella admitió que puso el cuerpo en una bolsa de plástico y que lo llevó al campamento. Según sus abogados, ella estaba en shock después de haber pasado por un parto sin medicamentos. Lo que se quiere aclarar ahora en el juicio es si la bebita nació con o sin vida. Hay muchas evidencias que ellos guardaron todos estos años y que quieren presentar en el juicio. Nancy hoy en día tiene 60 años, salió de la cárcel bajo fianza en octubre del año 2023, tiene prisión domiciliaria y tobillera de GPS mientras espera el juicio. Si es que la declaran culpable, la pena es cadena perpetua. Los forenses también lograron identificar al padre de la bebé Garnett. Él ya fue notificado, al igual que varios familiares que viven en el área, pero todavía no sabemos si él formó parte, ni siquiera sabemos si es que él sabía que Nancy estaba embarazada. A medida que se desarrolle el caso, vamos a tener más información. Este es un caso donde me es muy difícil emitir opinión, porque es un tema muy sensible y creo que necesito más información que seguramente van a sacar cuando el juicio termine. Lo único que me animo a decir es que aunque esto hubiera sido un accidente, me es muy chocante que su primera decisión hubiera sido deshacerse del cuerpo de una manera tan cruel, tan inhumana. Además, ella huyó del pueblo y se guardó este secreto por 27 años. Aparte de esto, ella tenía una hija y no tenía buena relación con Karen, al punto de que prefirieron cortar todo tipo de contacto. Y esto no tiene nada que ver con el caso de la bebita Garnett porque ella no sabía nada. Es más, cuando le preguntaron los investigadores, lo primero que Kara dijo es que su mamá era la única persona capaz de hacer algo así. Eso para mí dice mucho de ella. También me hace dudar el hecho de que la policía investigó una a cada mujer que estuvo embarazada en los alrededores, y esto llegó a los médicos, pero no habían encontrado nada. Aparentemente Nancy nunca se hizo ningún tipo de control prenatal, que en esa época ya eran muy comunes, como ultrasonidos, exámenes de sangre, orina y seguimiento del corazón del bebé. El hecho de que ella hubiera escondido el embarazo, no solo de sus conocidos, sino de médicos, le hace creer a mucha gente que no fue un accidente, sino que ella nunca tuvo la intención de que la bebé sobreviviera. Toda esta situación a mí me hace sospechar que acá hubo algo más oscuro, pero no estoy seguro. Pudo haber sido un accidente, pero como me falta información y nosotros siempre queremos asumir la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, es difícil opinar. Jenna ya dijo en su TikTok que van a hacer un documental donde van a contar todo este trasfondo, incluido el drama familiar que hizo que Nancy se distanciara de la familia. Con mi equipo vamos a estar atentos si es que sale este documental y de esa manera vamos a tratar de continuar esta historia. Es muy loco cómo se resolvió un crimen después de 27 años y todo gracias a un kit de ADN. Hoy estamos más cerca que nunca de saber qué le pasó a la bebita Garnett. Si ustedes también quieren saber sus orígenes, ver si tienen familiares dentro de la plataforma, les invitamos a que entren al link en la descripción para obtener su kit de MyHeritage, que no se van a arrepentir. De nuevo, gracias a MyHeritage por haber patrocinado el caso del día de hoy. Déjenme en los comentarios qué creen que pasó con esta historia. Vamos a estar siguiendo de cerca este caso y si hay más detalles vamos a ampliar más adelante. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.